Hola chicos, ¿qué tal? Soy Rodolfo y junto a Milton y Andrea vamos a estar acompañándolos en el curso de nivelación en la parte de química. Bueno, esta es la primera clase, es la primera unidad. Les quiero comentar que nos vamos a ver el día sábado. Vamos a estar charlando un poquito, vamos a estar resolviendo algunas cuestiones, pero les dejo grabado el primer video, la primera parte, creo que van a ser uno o dos videos, de lo que vamos a hablar en la primera unidad. Bien, estos son los contenidos. Vamos a ver varias cosas interesantes. Vamos a hacer la pequeña introducción a lo que es la química. Y vamos a empezar con un Twitter, mi Twitter. A mí me gusta Twitter, tengo Twitter. Y esto el año pasado le mandé a Don Avogadro. Vamos a ver quién es. Un gran precursor de la química. Le puse con qué frecuencia haces chistes de química periódicamente, le mando. Y él me contesta en Twitter diciéndome, Rodolfo, no creo que los alumnos vayan a reaccionar con estos chistes de química. Reaccionar. Ya vamos a ver lo que son reacciones químicas, ya vamos a ver lo que son eh, tablas periódicas y bueno, vamos a seguir haciendo chistes. Dicho esto y roto un poco el hielo, vamos a empezar a hablar de la química y vamos a decir que la química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Una definición sumamente importante. Esto entra en el examen final. Podemos decir que la química se basa en la observación, la representación y la interpretación de estas cuestiones. Bien, y todo esto tiene una retroalimentación. Siempre se observa, lo que se observa se trata de representar, lo que se representa se interpreta y lo que se interpreta vuelve a una observación. En la química y en muchas otras áreas, esto es lo que sucede. Bien, pero ¿qué es lo que es la química? Acá tapamos un poquito lo que es la cámara, pero básicamente la química está presente alrededor nuestro en muchísimas cuestiones, sobre todo en la cocina. Fíjense que todos los ejemplos nos llevan a comida, nos llevan a componentes de la cocina. La cocina está muy ligada a la química. Vamos a ver un poco qué son las mezclas, qué son las sales, qué son esta parte que es pH más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, cuando calentamos una olla con agua, estamos haciendo alguna comida, fideo, arroz. Vamos a ver que esto es todo un sistema químico donde hay un intercambio de masa, un intercambio de energía. E incluso los colores de las distintas verduras, de las distintas frutas, tienen componentes químicos que les dan ese color, le dan ese sabor, etc. La química está alrededor nuestro. Bien, empezamos con la primera parte, que vamos a tratar de ejemplificar, a tratar de representar qué es lo que es la materia. La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Bien, acá tenemos una hermosa foto de nuestra cordillera, la cordillera de Mendoza, y podemos ver que miremos a donde miremos, incluso en el cielo, hay materia. Bien, ya sea el aire, ya sea la piedra, ya sea lo verde, todo es materia. Todo lo que nos rodea, todo lo que ocupa un espacio, sea macroscópico o microscópico, tiene masa, ocupa un espacio, entonces es materia. Por ahí vamos a empezar a clasificar la materia en lo que son mezclas, lo que son, como dice aquí arriba, sustancias o sistemas homogéneos, heterogéneos, mezclas. Bien, vamos a empezar con lo que son las mezclas. Las mezclas eh, es un material compuesto por dos o más componentes o fases, bien, unidos físicamente, pero no químicamente. Fíjense, las mezclas pueden ser homogéneas y son aquellas donde sus componentes o fases no pueden distinguirse. Por ejemplo, este vaso con agua podría ser un vaso con agua o podría ser un vaso con alcohol al 70%. Hoy que está tan en auge con esto de la pandemia, lo que es el alcohol al 70%, yo no sabría decir así a simple vista, sin olerlo, por supuesto, si esto tiene o no tiene alcohol. Entonces podemos decir que simplemente es una mezcla homogénea. Bien. Sin embargo, una mezcla heterogénea son aquellas donde los componentes pueden distinguirse con facilidad. Por ejemplo, fíjense, aquí si no sé si llegan a ver, hay un vaso con agua y piedra. Bien, entonces yo veo claramente dos fases, la fase líquida y la fase sólida precipitada en el fondo. Fíjense este cuadrito. Nosotros hablamos de materia, hablamos
de mezcla, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dijimos que no están unidas de forma química, solamente de forma física. Por eso podemos separarlo, estas mezclas, por métodos físicos. Y si separamos esto por métodos físicos, obtenemos sustancias puras. Bien, sustancias puras que están compuestas por compuestos, ¿sí? O esos compuestos pueden estar compuestas por elementos, ¿sí? E incluso, pueden observar aquí que estos compuestos, por una separación química, pueden dar elementos. Bien, entonces, resumimos, la materia puede ser mezclas donde sus componentes están unidos de forma física pero no química, y pueden ser sustancias puras donde sus componentes sí están unidos de forma química y por métodos químicos se pueden separar aún más en la porción más pequeña de la materia, que son los elementos. Bien, fíjense el ejemplo aquí, el agua, por separación química, por ejemplo por electrólisis, puede dar oxígeno e hidrógeno. Bien, este es un pequeño ejercicio, ustedes van a ver que vamos a ver varios ejercicios, pero muchos los vamos a hacer el día sábado. Este simple por ahora, podemos observar, lo vamos a repasar luego, que sin saber qué son estas pelotitas, podemos decir si son, por ejemplo, compuestos o elementos, ¿bien? De lo que hablamos recién, las sustancias puras, ¿sí? Se los dejo como inquietud. Fíjense, recién lo que hablamos recién, cuáles serían compuestos y cuáles serían elementos. Bien. Pero en sí, cualquier materia puede tener distintos estados de agregación, sean sustancias puras o sean mezclas, pueden tener estados de agregación. Fíjense, sólidos, cuando sus componentes están ordenados, líquidos, cuando sus componentes están un poco más desordenados, bien, pierde un poco la que es su estructura, lo que llamamos estructura cristalina, y gaseosos, que es cuando sus componentes están muy alejados entre ellos y tienen una dispersión en este caso, la botella que contiene esa materia. Bien, fíjense, el ejemplo clave es el agua, donde tenemos tres estados de agregación casi en la misma materia, en agua. Bien, fíjense que en este hielo, que en este está calentando, se está fundiendo, tenemos hielo sólido, agua sólida, el agua líquida, bien, sólido líquido, y el agua que se está evaporando, que es agua gaseosa. Entonces, muy importante en materias, mezclas, sustancias puras y estados de agregación. Bien, y para terminar esta partecita, vamos a observar lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se pueden dar como propiedades físicas o propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas, como decimos recién, van a depender de esa unión física que tiene la materia, es decir, la mezcla. Bien, por ejemplo, el color, densidad, olor, punto de fusión. Nosotros hablamos del alcohol al 70%, que es una mezcla homogénea. El olor es una propiedad física, porque tiene olor a alcohol, pero no es alcohol puro. Bien. Pero ya cuando hablamos de propiedades químicas, vamos a tener otras propiedades como la combustión, la oxidación, la respiración, reactividad o descomposición, que eso lo dan las distintas combinaciones químicas que se dan dentro de esa materia. Así, tenemos propiedades intensivas y propiedades extensivas. Aquellas intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Por ejemplo, la densidad, el punto de ebullición, el color o el punto de fusión. Bien, el color, por ejemplo, es muy característico. Tenga, no sé, 1 gramo o 1 kilo de materia, siempre va a tener el mismo color. Bien, pero una propiedad extensiva, que es la que depende de eso, yo tengo la altura, no es lo mismo, por ejemplo, una pila de roca que una roca. Bien, más alto, más bajo, por ejemplo. Muy bien, otro pequeño ejercicio que lo vamos a ver después. Y por último, quiero mostrarles las unidades del sistema internacional que se maneja hoy en día. Esto es lo que en un montón de lados de química y en otras áreas vamos a encontrar, como el kilogramo, ustedes lo conocen, o el mol, que es más específico, cantidad de sustancias, aquí que es más específico de química. El Kelvin también, bien. Bueno, segundo, kilogramos, se pueden encontrarlo en física. Y por aquí tenemos las distintas magnitudes, ¿bien? Kilo, gramo, miligramo, kilo, tenemos las distintas partes de las conversiones que se pueden dar. Muy bien, excelente.
Vamos a hablar un poquito ahora de los sistemas. Nosotros hablamos por allá al principio de la clase que si calentábamos una olla para hacer fideos, de repente el agua empezaba a ebullir. Bien, eso es lo que todos sabemos hacer fideos, o estimo que todos sabemos hacer fideos. Eh, a- Cuando calentamos el agua, vemos que empieza a burbujear y empieza a salir vapor. Bien, esa olla destapada es un sistema abierto, donde hay intercambio de masa y energía. Bien, fíjense, vaso, olla o lo que sea, abierto. Pero cuando yo cierro ese vaso o esa olla, de repente el agua, ustedes ven, por ejemplo, la tapa se condensa y vuelve a caer, ¿sí? Es más, hay algunos sistemas que si uno le ofrece calor por debajo y calor por arriba, eso hay un intercambio, como dice aquí la definición, intercambio solamente de energía porque se empieza a calentar lo que está adentro, pero no hay intercambio de masa, ¿bien? Es decir, no hay evaporación, simplemente aumenta la temperatura ahí adentro. Y si aún más nos vamos a un sistema aislado, ¿sí? Es donde no existe intercambio ni de materia ni de temperatura. Por ejemplo, un termo, ¿sí? El termo para el mate. En realidad, los termos perfectos no existen, ¿sí? Hay sistemas perfectos, por ahí no son tan perfectos, pero idealmente sería aquel que no hay un intercambio de masa y energía. Los mejores termos se aproximan un montón a esta idealidad y uno debería poner agua caliente y venir 5 días después y tener la misma temperatura de esa agua. Bien, perfecto. Aquí hay un esquemita mejor, donde tenemos el entorno y vemos lo que es un sistema abierto, donde hay intercambio de masa y energía, un sistema cerrado, donde hay intercambio solo de energía, y un sistema aislado donde no hay ni intercambio de masa ni de energía. Muy bien. Otro aspecto dentro de los sistemas materiales es la composición centesimal. La composición centesimal es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto y se mide en porcentaje de masa. Es por eso que se multiplica por 100. Bien, y esto simplemente es una ecuación que se la vamos a tomar en el examen, que se denomina como la masa del elemento dividida la masa del compuesto por 100. Eso nos va a decir en qué proporción está compuesto, de ese elemento está compuesto todo el compuesto, justamente. Bien, bien. Pequeño ejercicio que lo vamos a ver luego. Y pasamos a las leyes de la química. Vamos a dejar acá y en el próximo video les voy a comentar un poquito de las leyes de la química y unos temas más. Vamos a ir repasando, además, les voy contando que el día sábado vamos a ir repasando todos esos ejercicios que ustedes vieron por ahí y vamos a charlar un poquito puntualmente, un poquito más de cada. Bien, los veo en un ratito.